Bueno, el día de hoy vamos a seguir estudiando, solo que ahora vamos a estudiar el circuito equivalente de Thevenin, en el cual vamos a observar la siguiente configuración. Ya he avanzado con algunos detalles de la configuración y les explico inmediatamente. Tenemos dos fuentes, una fuente de voltaje y una fuente de corriente, y queremos determinar cuál es el valor de la corriente en el resistor de 1.5 kΩ, así como la máxima transferencia de potencia. Pues esa máxima transferencia de potencia la vamos a determinar en una segunda parte de este video. Ahora bien, observemos también que, como vamos a iniciar a trabajar con la fuente de 32 voltios, dejamos y redibujamos nuestro circuito de tal manera que nos quede en esta configuración. Las fuentes de corriente se colocan en el circuito abierto, es como que no existieran. Bien, podemos quitar todos estos pequeños cables de acá que nada afectarían. Y la fuente de 32 voltios, que es con la que vamos a trabajar, se deja ahí intacta. Entonces, podemos observar inmediatamente que el voltaje entre A y B es el voltaje en el resistor de 1 kΩ, que ya lo he colocado aquí, más el voltaje en 2 kΩ, que también lo coloqué aquí. Entonces, ¿por qué es así? Porque si observamos nosotros nuestro nodo A y buscamos ir hasta el nodo B, el camino más corto, digámoslo así, el camino más corto pasa a través de estas dos resistencias que estoy acá señalizando, hasta llegar a esta posición. Por esa razón, el voltaje entre A y B corresponde a eso, pero al mismo tiempo, recuerden que es igual al voltaje de Thevenin. Entonces, con la fuente de 32 voltios, lo que nos queda ahorita, primeramente, es determinar la corriente total que sale de la fuente. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de determinar la corriente en 1 kΩ y también la corriente en 2 kΩ. Sabiendo las corrientes, sabemos los voltajes y sabemos el voltaje de Thevenin. Entonces la I total se calcula de la siguiente manera. Necesitamos, en todo caso, la fuente de 32 voltios dividido la resistencia total. Y la R total, bueno, vamos a borrar este punto de acá para volver a recalcularla. Y específicamente, nuestra R total es igual a decir 500 más 1 kΩ. ¿Por qué es así? Estas están en serie, pero vistas por la corriente. Entonces podemos decir que la corriente total, o la I total que llega a este nodo, llamémosle nodo C, se divide hacia 470, pero también se divide hacia 500 y baja otra vez por 1 kΩ, para sumarse con la de 470 y descender hacia 2 kΩ y regresar a la fuente. Entonces, por esa razón es que 500 y 1 kΩ están en serie, pero vistos por la corriente. Recordemos eso. Entonces, haciendo esa sumatoria, tenemos que 500 y 1K están en paralelo con 470. Al volver a reducir, vemos que solo nos va a quedar una resistencia equivalente de estas tres que va a estar en serie con 2 kΩ. Entonces, esa sumatoria nos va a dar finalmente una división de la R total que es igual a 2.357 kΩ, lo cual es equivalente a 13.57 miliamperios, lo cual lo pueden lograr con su calculadora. Ahora bien, necesitamos redibujar el circuito. ¿Para qué? Pues para determinar la corriente en 1 kΩ y para determinar la corriente en 2 kΩ. Veamos cómo es esto. Entonces, acá ya he trasladado el circuito ya redibujado. Bueno, prácticamente el mismo circuito, pero para que observemos lo siguiente. La I total tiene que dividirse hacia acá y también tiene que dividirse hacia acá. Pero la corriente que viene hacia este punto, hacia lo que es 500 ohmios, es la misma que va a pasar a través de 1 kΩ. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es el valor de esa corriente. Llamémosla a esta corriente I1 y a esta corriente llamémosla I2. Entonces, ¿cuál es el valor de la corriente I1 para saber nosotros cuánto vale el valor o cuál es el valor de la corriente por 1 kΩ? Entonces, la I1 es igual a decir los 470 ohmios multiplicado por los 13.57 miliamperios, y eso dividido por las resistencias que están
en paralelo. Observen por favor, no nos equivoquemos. 500 y 1 kiloohmio están en serie, vistos por la corriente, y al mismo tiempo están en paralelo con 470. Por lo tanto, se puede considerar que estas dos con esta están en paralelo, y podemos aplicar fácilmente un divisor de corriente con la I que llega hacia el nodo C. Entonces, realizando el cálculo, tenemos que esta corriente es igual a 3.24 mA. Y finalmente, la corriente 2 pues la podemos determinar, sin embargo no es necesaria porque necesitamos la corriente que pasa por 2 kiloohmios, que es la sumatoria de I2 más I1. Entonces la corriente que pasa acá por 2 kiloohmios es la I total. Y con eso podemos decir entonces que el voltaje de Thevenin es igual a decir la corriente 1 multiplicado por 1 kiloohmio más lo que correspondería a la sumatoria de la I total, que ya la conocemos, multiplicado por 2 kiloohmios. Y por favor, tomen en cuenta la polaridad. Observemos que aquí vamos de más hacia menos. Y como la I total también va descendiendo, vamos de más a menos. Entonces por eso es que sumamos ambas corrientes. Nuestra I total ya la conocemos, que es igual a 13.57. Nuestra I1 es igual a 3.24. Si ustedes operan esto, prácticamente vamos a obtener un voltaje de Thevenin igual a 30.38 voltios. Y con ello hemos encontrado el voltaje de Thevenin utilizando la fuente de 32 voltios, lo cual podemos ver que es bastante práctico y bastante sencillo. Y decimos acá que tiene una polaridad positiva. Creo que es un detalle que no debemos de olvidar, polaridad positiva. Ahora, veamos cómo se resuelve con la fuente de 2 mA para encontrar exactamente el voltaje de Thevenin. Para que una vez hayamos encontrado estos dos valores, pues procedamos a hacer la sumatoria algebraica. Muy bien, ahora revisemos con la fuente de 2 mA a qué corresponde este comportamiento. Nuevamente necesitamos determinar el voltaje entre A y B, el cual corresponde a lo que es el voltaje de Thevenin. Nuevamente tenemos una resistencia acá, la cual es igual a decir el voltaje en 1 kiloohmio más el voltaje en 2 kiloohmio corresponde al voltaje de Thevenin. Para nosotros es importante primero observar que esta corriente viene hacia acá, la cual podemos llamarle, por ejemplo, corriente 1, y que esta corriente viene hacia acá, la cual podemos llamarle también corriente 2. Y observemos que la polaridad aquí es más menos, y acá la polaridad también es más menos. Cuando la corriente viene por 1 kiloohmio, también tenemos una polaridad de más hacia menos. Observemos también, por favor, acá, antes de continuar. Específicamente tenemos nosotros que esta polaridad positiva de acá se traslada a la parte inferior de la R de 2K, y la negativa, pues lógicamente está en 2K. Por lo tanto, podemos decir nosotros que acá la polaridad es positiva y acá la polaridad negativa, pensando desde ya en una posible resta debido a las polaridades. Entonces, lo primero que hay que hacer es lo siguiente: 470 en paralelo con 2K, lo cual nos corresponde a un valor equivalente a lo siguiente: 380.57 ohmios. Y procedemos ahora a redibujar el circuito que nos va a quedar. Esta redibujada nos tiene que dar lo siguiente. El circuito ya redibujado nos queda de esta manera. Estas dos que están en paralelo se convierte en solo una, observando entonces inmediatamente que la corriente va hacia la derecha. Por lo tanto, aplicando un divisor de corriente, podemos determinar la corriente 2, que es la que va hacia 1 kiloohmio y que necesitamos para hacer nuestra sumatoria de equivalente de Thevenin. Entonces, decimos 500 ohmios multiplicado por los 2 mA de la fuente, y eso estando dividido por los que están en serie en esa configuración del divisor. Se da la corriente 2 igual a 0.52 mA. Y por favor, no olvidemos la polaridad que siempre menciono en clase. La polaridad
que tenemos en este circuito. Específicamente, esas dos por estar en paralelo. Entonces, esa es la corriente I2. Y si volvemos a observar lo siguiente, vemos que la R de 470 y la R de 2K están en paralelo. Entonces la corriente que sale inmediatamente de ese punto y va bajando hacia acá es también la corriente que se va a dividir entre estas dos que están en paralelo. Esa corriente que se divide acá para nosotros es siempre la corriente 2. Si observamos, esta configuración aquí nos dio 380 ohmios. Entonces, la corriente I2 es la que pasa por 380. Pero como necesitamos la corriente en el de 2K, decimos ahora, con otro divisor de corriente, la corriente en 2K es igual a decir los 470 ohmios multiplicado por la corriente I2. Y la corriente I2 es igual a 0.532 miliamperios. Y asimismo dividido esas dos R's que están en paralelo, obteniendo finalmente el valor de 0.1012 miliamperios. Entonces tenemos ya la corriente por 1 kiloohmio y tenemos ya la corriente por 2 kiloohmios para poder hacer esta sumatoria que ustedes ven arriba. Entonces, al obtener ambos valores podemos decir entonces que el voltaje entre A y B, cuidando siempre la polaridad, no lo olvidemos, es igual a decir el voltaje en 1 kiloohmio, que es igual a decir la I2, que es 0.532 miliamperios, multiplicado por 1K, y acá observemos lo siguiente, la polaridad. Detengámonos un momento en esto. Entonces, por ejemplo, la polaridad de lo que corresponde a 1 kiloohmio es igual a decir, de menos hacia más, tenemos una elevación de voltaje, porque vamos desde A y vamos hacia B, ¿verdad? Entonces, esta elevación de voltaje para nosotros hay que tomarla muy en cuenta. Y ahora observamos que necesitamos sumar también el voltaje que pasa por 2 kiloohmios. Y ese es igual a decir la corriente por 2 kiloohmios multiplicada por 2K. Pero observemos, nos están pidiendo el voltaje entre A y B, que es igual al voltaje de Thevenin. Esa terminal de arriba, aquí es menos, es negativa. Y aquí esta terminal de abajo que observamos, aquí el valor positivo, aquí es positiva. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin, que es igual también al voltaje entre A y B, es menos. Me piden el voltaje de A, que es menos por la caída de voltaje en 1 kiloohmio, y positiva en la parte inferior porque vamos hacia una elevación de voltaje, que sería igual a decir menos. Al operar esto, pues se suma algebraicamente, pero con la polaridad negativa, dándonos un valor de 0.7345 voltios. Entonces, veamos la dirección de la polaridad. Eso que ustedes tienen que tener cuidado. Es menos aquí, terminal A negativa, y aquí por estar en paralelo, en ese punto siempre es positivo la entrada de la R de 470, que está en paralelo con 2K, va a seguir siendo positiva y por lo tanto positiva hacia B. Entonces este es el voltaje de Thevenin que estamos ya encontrando con la segunda fuente. Entonces, la solución. Solución final. El voltaje de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin que encontramos con la fuente de 32 voltios y la suma algebraica con el voltaje de 2 miliamperios. Recordarán que el voltaje de 32 voltios nos da 30 por 38 menos este voltaje que acabamos de encontrar, siendo finalmente el voltaje de Thevenin igual a 29.6455 voltios. Entonces, ¿qué nos resta por determinar ahora? Bueno, el equivalente de Thevenin, el circuito, y dibujémoslo acá en ese espacio pequeño que aún tenemos. Entonces, tenemos acá nuestra fuente de voltaje, que es el voltaje de Thevenin, previamente encontrado de 29.64. Y ahora necesitamos encontrar una resistencia equivalente de Thevenin, que aún no la hemos determinado. Sin embargo, si observamos directamente de nuestro circuito, y ya ustedes lo corroborarán en casa, si anulamos esta fuente de corriente, la colocamos en circuito abierto, la resistencia medida desde adentro
o viendo desde las terminales A y B hacia adentro, nos hace que nos quede la siguiente configuración. 470 en paralelo con 2K, lo cual nos da una resistencia equivalente que va a quedar en serie con 1 kiloohmio, siendo el valor de 1.38 kiloohmios. Corroborémoslo en calculadora. Luego nos queda una sola resistencia entre la terminal A y la terminal B, viendo hacia adentro, por lo cual está en paralelo con 500 ohmios. El equivalente de esto nos va a dar una R de Thevenin de 367.1 ohmios. Entonces nuevamente, paralelo, serie, viendo hacia adentro de A y B, paralelo, serie y luego paralelo, porque la fuente acá se quitó y se anuló. Entonces finalmente llegamos a nuestra respuesta, nuestro circuito equivalente de Thevenin con nuestra resistencia de 1.5 kiloohmios, en la cual nos están pidiendo la corriente. Entonces esa corriente en 1.5 kiloohmios no es nada más que aplicar directamente una ley de Ohm, ¿verdad? Una ley de Ohm en la cual tenemos que sumar los 367 más el 1.5 kiloohmios. Y finalmente sabemos que la corriente por 1.5 kiloohmios es igual a 15.88 miliamperios, y lo cual vamos a ir a corroborarlo en este momento al software de simulación. Muy bien, tenemos acá ya armado entonces el circuito que hemos previamente analizado, en el cual pueden observar la configuración exacta y correcta. Veamos acá, por ejemplo, hemos encontrado hace un momento que la corriente a través de 1.5 kiloohmios era igual a 15.88. Pueden observar ustedes en ese momento que el dato es exactamente el mismo, 15.88 miliamperios contra 15.87, el cual pues pueden corroborar inmediatamente acá donde observamos esto. Además, el voltaje de Thevenin de 29.64. Entonces, exactamente lo mismo. Ahora, midamos el voltaje de Thevenin, para la cual tenemos que quitar la resistencia de carga y proceder a hacer la misma medición. Quitemos esto de acá, acerquemos nuestro medidor en ese punto y observemos acá cómo se va a medir. Activamos nuestro voltímetro, lo aplicamos para medir voltios y damos F9 a nuestro simulador multisim. 29.64, que es exactamente el mismo voltaje ya encontrado como equivalente de Thevenin. Entonces podemos ver que nuestro procedimiento ha sido correcto. El tomar en cuenta la marca de polaridad que indiqué cuando realizamos la medición con la fuente de 2000 amperios es sumamente importante. Es acá donde yo siempre he dicho, no perdamos de vista la división de la corriente. Si entra o sale de un resistor, presenta una caída de voltaje y hay que observar bien la dirección. Y recordémonos, es esencial tener en cuenta la primera ley de Kirchhoff. No hubiera sido posible resolver el equivalente de Thevenin con la fuente de 2000 amperios si no conociéramos y pudiéramos aplicar correctamente la primera ley de Kirchhoff, una malla simple al resistor de 1K y 2K, pero tomando en cuenta su polaridad. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Voy a explicar lo que corresponde al equivalente de Norton para este mismo circuito.